Bien, en este video vamos a definir los criterios para la evaluación del riesgo. Primero tenemos que analizar, cuando queremos definir la evaluación de los riesgos, la naturaleza y los tipos de causa y consecuencias que se pueden presentar y la forma en que se van a medir, digamos. Eso es interesante saberlo. A veces las causas, pues no es lo mismo si las causas son a partir de un fenómeno climatológico, que sí pueden ser evidenciadas a través del comportamiento de alguna ocurrencia humana, por ejemplo. Después tenemos que ver cómo vamos a definir la posibilidad de la ocurrencia, es decir, qué método estadístico utilizaríamos. Después los marcos temporales de la probabilidad o las consecuencias, o ambas, ¿sí? Y cómo se va a determinar el nivel de riesgo, que generalmente nosotros, el más común, las herramientas usan dos variables, que es severidad y ocurrencia. Lo que pasa que a veces uno intenta utilizar, qué sé yo, otra herramienta como podría ser la detección, que es en el ANFE, depende de la herramienta que uno utiliza. Cuando ustedes vean la ISO 31010, van a darse cuenta que hay un montón de herramientas, ¿no? Como 40 herramientas que permiten llevar a cabo un análisis de riesgo dependiendo, ya sea en su etapa de identificación, análisis, evaluación y tratamiento. Y después, si se debería o no tener en cuenta las combinaciones de riesgos múltiples, es decir, bueno, yo tengo un foco de calor, si además cerca de ese foco de calor hay una cañería de gas, y además de esa cañería de gas hay mucho riesgo de que un CLAR la choque, bueno, se suman los riesgos múltiples, ¿no? El riesgo se pone cada vez más potente. O digo, no sé, yo trabajo con ácido sulfúrico, si estoy en el laboratorio, el ácido sulfúrico solamente será 1 litro, pues posiblemente la severidad es la misma, la probabilidad de ocurrencia puede ser igual, pero el volumen termina definiendo si es un riesgo grande o no. Y por último, bueno, las combinaciones que se deberían, estas posibilidades que se deberían considerar, ¿no? Bien. Por lo tanto, las tres partes para la valoración del riesgo: la identificación, el análisis y la evaluación. Para la identificación, primero, si es un proceso, identificamos las áreas de riesgo, es decir, lo desarrollamos mediante un flujograma, y para cada parte del flujograma nosotros medimos, analizamos los riesgos que pueden surgir. Una vez que tenemos las áreas de riesgo, listamos las actividades del área, es decir, nosotros sabemos que hay proceso, subproceso, esos subprocesos se dividen en tareas, o en actividades, esas actividades se dividen en tareas y esas tareas se dividen en operación. Operación es una acción concreta, por ejemplo, golpear o ajustar, son actividades concretas. Después tenemos valorar bajo un criterio determinado, definido, los riesgos asociados, es decir, ¿qué va a pasar con este riesgo? Puede causar lesiones, muertes, siempre evaluamos eso. También tenemos que determinar la fuente y verificar si la misma está o no bajo control. Y por último, en la identificación se deben contemplar escenarios posibles y sus consecuencias, ¿no? Entonces podemos usar un estudio de escenarios. Bueno, acá tenemos algunas de las herramientas, estas ustedes las pueden verificar en la 31010, no las vamos a explicar ahora, pero es interesante que ustedes lo vean, va a formar parte de la actividad virtual que se hará más adelante. Factores que influencian la selección de la técnica para evaluar riesgo. Básicamente, la complejidad del problema, también el grado de incertidumbre, la cantidad de información disponible y el nivel de expertise. Generalmente la técnica que utilicemos va a depender del conocimiento que nosotros tengamos y cuánto podamos desarrollar estos aspectos, ¿no? Y para analizar el riesgo, básicamente lo que usamos es diverso grado: el riesgo, el propósito del análisis, la información y los datos y recursos disponibles. El análisis puede ser cualitativo, como podría ser el caso de un análisis de negocio, semi-cuantitativo, tengo alguna información, o cuantitativo, que surge de información cuantitativa, de datos cuantitativos, es decir, sumé esto, la probabilidad es del 2%, hubo 80 casos, ¿sí? O una combinación de ellas. ¿Qué utilizo? Puedo utilizar modelados, ¿sí? Sistemas de simulación, extrapolación, sé que pasó para 10, podría extrapolar qué pasaría si hubiera 100, y de los datos disponibles, como podrían ser históricos. Y las consecuencias nosotros las podemos expresar en términos de impactos tangibles e intangibles, y en algunos casos un valor numérico, ¿no?
como por ejemplo cantidad de muertes. Acá hay un perfil de riesgo, es muy común esto, se hace entre probabilidades de ocurrencia y severidad. Claramente cuando la severidad está entre crítico y catastróficos se deben tratar todos, no importa si es bajo, alto, medio en la ocurrencia. Y después hay una zona donde no tengo que tratar el riesgo, que es la zona verde, y una zona amarilla donde debería decidir si lo voy a tratar o no. Bien, pasaremos al próximo video.